Me voy a conectar solo por celular. No da la red para conectarme por video. Entonces, si les parece, podemos comenzar con el evento. Bueno, mi nombre es José Tobás. Para los que no me conocen, soy presidente del Comité de Credenciales de la Facultad. Queremos agradecer al profesor Raúl Ramón Romero, doctor en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y actualmente director de la Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés. De igual manera, queremos agradecer al profesor invitado José Ángel Hernández García, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de España, y actualmente director del Departamento de Historia y director de la Maestría en Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy estamos reunidos para el ascenso a categoría asociado del profesor Carlos Alberto Murgueitio, que estará presentándonos su propuesta. No sé si la profesora Carmen Cecilia quiera dar unas palabras para la presentación. No se le oye, Carmen, tiene el micrófono apagado. Ya. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos une, yo soy la representante del Departamento de Historia ante el Comité de Credenciales y voy a hacer una breve presentación del profe Carlos Murgueitio para que él continúe con su disertación. El profe Carlos Alberto Murgueitio Manrique es politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Historia de América Contemporánea de la Universidad Central de Venezuela, magíster y doctor en Historia del Colegio de México. Su experiencia académica universitaria se ha desarrollado en las universidades del Cauca, ICESI, Javeriana de Cali y como profesor nombrado de tiempo completo en la Universidad del Valle desde agosto de 2007. Actualmente jefe de Departamento de Historia y miembro del Centro de Estudios Históricos y Ambientales, CEA. Entre algunas de sus producciones académicas contamos con diversas ponencias en eventos internacionales, artículos como La industria textil del Centro de México, un proyecto inconcluso de modernización económica 1830-1845, el proceso de desamortización de las tierras indígenas durante las repúblicas liberales de México y Colombia 1853-1876, o la Comunidad Andina de Naciones entre el distanciamiento y la fragmentación, las relaciones colombo-venezolanas. Hay muchos más artículos, pero digamos que estos serían como los últimos que ha publicado. Entre los libros tenemos Las reformas liberales en el Cauca, La diplomacia del café, estrategias político-económicas de Brasil y Colombia en los años 30, 1929-1940, otro, Los caminos del café, la construcción de la economía cafetera en Brasil y Colombia, 1886-1929, y su próximo libro, que se publicará en República Dominicana y que fue su tesis doctoral, La Revolución Francesa en la Española, Saint-Domingue, Santo Domingo, 1789-1795, y en este momento nos va a hacer una disertación bajo el título El Santo Domingo Español ante la Guerra Civil de Saint-Domingue, el caso de Vincent Oller, 1789-1791. Damos la bienvenida al profesor Carlos Alberto Murgueitio. Muchas gracias, Carmen. Voy a compartir con ustedes pantalla entonces. ¿Todos pueden ver? Sí. Sí. Bueno, este es el título del artículo y de la presentación de hoy. Santo Domingo ante la Guerra Civil de Saint-Domingue, l'affaire Oller, 1789-1792. Debo decir que forma parte del libro que saldrá publicado en República Dominicana. Esta es una parte del segundo capítulo de la tesis doctoral. Por eso aparece allí que pues esto es parte de la tesis del Colegio de México, del doctorado en Historia del Colegio de México, dirigido por la doctora Solange Alberro.
¿no? Bien, vamos entonces a comenzar con esta diapositiva, que es el sistema de plantaciones de caña de azúcar, café y añil en Saint-Domingue hasta 1789. Es importante en esta parte resaltar, pues, que la primera parte del artículo hace énfasis en los contrastes que existen entre Saint-Domingue, la colonia francesa más importante del sistema imperial o comercial francés. Estamos hablando de la joya de la monarquía francesa. En ese momento, la colonia más próspera del orbe, con producciones estrafalarias de azúcar. Estamos hablando del 36% del azúcar que consumía el continente europeo, más del 80% del café y casi la totalidad del azúcar refinada, que era lo último, digamos, en la invención de 1780, más o menos, con la técnica moderna de Lavoisier, que ya se estaban estableciendo los primeros ingenios modernos, ¿sí? Estamos hablando de la principal colonia de Francia y, como lo dije hace un momento, la principal colonia europea en el mundo, ¿no? En términos económicos, el coloso colonial. Y se hace un contraste con la economía atera, que es característica de Santo Domingo español, de una economía muy rudimentaria comparada con este coloso francés, que solamente digamos, se asienta sobre un tercio de la isla de la Española y el Santo Domingo español sobre los otros 2 tercios. Entonces se hace un contraste en cuanto a la economía de plantaciones en la próspera Saint-Domingue y la economía atera en Santo Domingo, pero también se hace un énfasis muy importante en cuanto a la forma como funcionan, digamos, cada una de estas colonias, ¿no? Y se hace mucho énfasis en que en Santo Domingo español hay menores prejuicios raciales, se presentan liberaciones o manumisiones mucho más frecuentes, no hay realmente muchos esclavos que estén empleados en labores agrícolas de gran importancia. Estamos hablando que en la colonia de Francia, en Saint-Domingue, existen cerca de 450.000 esclavos, algunos de ellos ya en cimarronato, pero pues es una proporción gigantesca de esclavos frente a los 20.000 esclavos que existen en la colonia española, de los cuales solamente 2.000 son empleados en labores agrícolas. Los otros 18.000 son prácticamente servicio doméstico, tanto de las casas, de las villas de la ciudad y las villas de Santo Domingo, como en las haciendas, ¿no? Las haciendas sobre todo dedicadas a la ganadería. Otro punto importante a tener en cuenta en esa primera parte sería que se hace alusión a un derecho de asilo, que es un derecho característico de España, y cómo durante los siglos que han compartido los 2 imperios esa isla, España ha sido receptora de inmigrantes provenientes de la parte francesa y fácilmente asimilables, ¿no? También se hace relación con esa, digamos, esa interacción que existe entre la colonia española con los cimarrones provenientes de la parte francesa y que se asientan en las montañas de la frontera. En esta parte es importante también mencionar el papel que van a cumplir dentro de estos acontecimientos que se van a definir ahora el gobernador Joaquín García Moreno, el gobernador de Santo Domingo español, el arzobispo de Santo Domingo, Fernando Portillo y Torres, y los miembros de la Real Audiencia de Santo Domingo, que es la instancia a la cual irá, digamos, el proceso de Ollé, ¿no? Ya veremos en un momento de qué se trata este proceso para las personas que no tuvieron la oportunidad, pues, de leer el artículo. Bueno, todo este hecatombe a la cual se da en Saint-Domingue es producto de las circunstancias que atraviesa la metrópoli. Aquí tenemos 4 imágenes importantes para resaltar. Los acontecimientos de 1789 en Francia provocan, ¿sí?, una consecuencia en las Antillas que están dominadas por este poder.
evidentemente, pues estos acontecimientos van a traer una situación difícil dentro de la colonia que veremos en un momento, pero aquí están estas 4 imágenes que evocan todo el movimiento que hay en Francia durante 1789. Aquí tenemos la reunión del tercer estado en la cancha de juego de la pelota, en la primera imagen, que es cuando el tercer estado sale de los estados generales que había convocado Luis XVI desde 1788, cansados de que no hayan soluciones dentro de, digamos, de la situación que atraviesa el reino, pues el tercer estado se sale de la convocación de los estados generales y tienen su propia reunión en esta cancha, que es una cancha cerrada, ¿no? Luego tenemos los acontecimientos de la Bastilla abajo, el 14 de julio de 1789, que pues todos los que están presentes conocen más o menos estos acontecimientos. Estamos hablando del Arsenal y de la prisión, una de las prisiones de París y donde se almacenaba buena parte del armamento de la Guardia Real, ¿no? Aquí tenemos entonces digamos, la incursión del tercer estado, de las masas parisinas en la Bastilla. La tercera imagen es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es resultado directo, digamos, de los acontecimientos del verano de 1789. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se da a finales del mes de agosto de 1789, y luego tenemos la imagen de la Marcha del Pan, de las 10.000 mujeres que llegan al Palacio de Versalles para reclamarle a Rey Luis pues que sus hijos y ellas están aguantando hambre, ¿no? Esta situación que está viviendo Francia, evidentemente, pues va a tener sus consecuencias en las colonias, sobre todo esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una ley, un decreto, el decreto de la igualdad, que saldrá el 8 de marzo de 1790, que tanto ese decreto como esta Declaración de los Derechos del Hombre lo que hace es destruir, digamos, el sistema existente, acabando los privilegios heredados de la era feudal, los privilegios del primero y el segundo estado. Y este decreto de igualdad del 8 de marzo de 1790, si bien no pone expreso, no hace expreso de manera directa que los mulatos de las colonias tendrán los mismos derechos políticos que sus semejantes de color blanco, hace que, digamos, comience un debate muy serio en la Asamblea Nacional Francesa en torno a qué va a suceder, si se les va a otorgar o no los mismos derechos políticos a los mulatos. Estamos hablando de una población de alrededor de 27.000 individuos, de los cuales unos 14.000 son hombres, y 400 de esos individuos son no solamente, digamos, propietarios como sus congéneres blancos, sino que además son multimillonarios y tienen un poder muy grande de influencia dentro de la sociedad de los Amigos de los Negros, que es un partido que se ha gestado entre grandes personalidades de la era de las luces, precisamente el abate Gregoire, Mirabeau, Brissot de Barbille, que son personajes muy famosos, incluso Lafayette, el antiguo general francés que participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Y estos mismos mulatos, muchos de ellos eran veteranos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, y no solamente tenían buenas relaciones con sus copartidarios dentro de la Asamblea Nacional Francesa, que estaba emergiendo, sino también con los presidentes y los ministros más importantes de la naciente República Americana, ¿no? O sea que estos mulatos, incluido Auger, habían peleado, eran veteranos de guerra y tenían una gran influencia política y una fortuna proveniente de precisamente la economía de las plantaciones. En el caso de Auger, una hacienda en Dondon, donde se producía café, ¿no? Entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y las consecuentes decretos del 8 de marzo y unas aclaraciones que del 28 de marzo de 1790, lo que hacen es obligar a que
se aplique la ley francesa en las colonias. Y los colonos, en este caso, las personas que leyeron el artículo, estoy refiriéndome a los habitants. Los habitants son los dueños de la tierra, pero tienen una connotación especial. Son los descendientes de los antiguos dueños de la isla, de los piratas que poblaron esa isla desde el siglo XVII. Y estos habitants no están de acuerdo con aplicar la ley francesa, rechazan las leyes de igualdad y cualquier tipo de proyecto para que los equivalga o los iguale en derechos políticos a sus congéneres de color. Esta situación de no aplicación de la ley francesa conlleva pues actos de violencia que inician precisamente en septiembre de 1789. Estos son actos brutales que se dan patrocinados por estos habitants que se organizan. Este es uno de los aportes que tiene el trabajo, tanto la tesis doctoral como aquí también aparece. Estos habitants, dueños de la tierra, pero dueños blancos y descendientes de piratas, pues sencillamente inician una guerra contra los mulatos, ¿sí? Entonces se da una guerra entre propietarios, que es uno de los grandes aportes, creo yo, de esta versión de la guerra civil en Saint-Domingue, y es que la historiografía tradicionalmente ha puesto a los blancos contra los negros y a los negros contra los blancos, y por ninguna parte aparecen este partido mulato o le dan muy poca importancia al partido mulato de propietarios que emerge y que es uno de los protagonistas de la guerra civil en Saint-Domingue. E incluso estos mulatos son agentes, terminan siendo convertidos en agentes de la metrópoli, porque la metrópoli apoya estas leyes de igualdad y los propietarios blancos no lo hacen. Entonces, evidentemente, los mulatos se adhieren a los partidos franceses metropolitanos. Primero se adhieren a la monarquía constitucional, los monarquistas constitucionalistas, que son los que aparecen en este pequeño relato, digamos, del artículo. Pero más adelante, cuando Francia se convierta en república, pues los mulatos también apoyarán a la república. Mejor dicho, se adhieren a Francia, la defienden frente a esta arremetida de los blancos dueños de la tierra, no todos. Incluso las primeras víctimas del inicio de la guerra civil son blancos colaboradores de los mulatos o blancos que tienen mujeres mulatas e hijos mulatos y que son vistos por esta sociedad blanquista como traidores, ¿no?, a su causa. Es importante que este grupo de habitants, mencionar que este grupo de habitants forma un partido que lo he denominado patriota, entre comillas, porque se viste de patriota como si estuviera a favor de la Revolución Francesa, pero al final no es patriota, sino que por el contrario tiene intenciones de entregarse a Inglaterra con tal de que Inglaterra impida que haya una igualdad con sus congéneres de color. O sea que este partido patriota le he denominado patriota blanquista porque sus propósitos son segregacionistas y han establecido prácticamente un régimen como dice el artículo, un régimen pigmentocrático. Les han otorgado derechos políticos a todos los blancos solamente por el mero hecho de ser blancos, sin importar si son o no propietarios, y a los propietarios de color ningún tipo de reconocimiento de sus derechos políticos. Aparece en el artículo 3 figuras fundamentales para poder entender este movimiento patriota blanquista. Estos 3 personajes van a estar en el listado de los principales criminales de guerra para los negros triunfantes en 1810, durante la monarquía del rey Christophe. Pompée de Basté escribe sus memorias y aparecen estos 3 personajes demonizados, evidentemente, por todos los crímenes cometidos, que son Basson de la Chevalerie, l'Archevêque Thibaut y Pucheres de Berthier, ¿no? Bien, entonces esta guerra entre propietarios genera una campaña de aniquilación entre mulatos y blancos,
y una campaña de destrucción de propiedades mucho tiempo antes de que comenzara la gran insurrección o levantamiento de las dotaciones de los esclavos de la llanura del norte, que son las, digamos, las memorias clásicas de este estallido revolucionario en Saint-Domingue, ¿no? Vincent Ogé, para ya entrar en materia de Ogé directamente, no es el único gran mulato, digamos, mulato rico y veterano en la guerra de independencia de Estados Unidos, que tiene grandes relaciones con Francia y con Estados Unidos. Hay muchos otros, está Julien Rimond, está André Rigaud, y hay otros como Honoré de Saint-Albert y Dussochet de Saint-Réal, Monsieur Fleury, ¿no? Y Vincent Ogé, que es de quien vamos hablar el resto de esta presentación, Vicente Ogé, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí les acabo de compartir el mapa. Este fue un mapa hecho precisamente para la tesis doctoral, porque la mayor parte de la información está sobre la zona, digamos, de frontera entre la colonia francesa y la colonia española. Me dedico mucho a rastrear la información sobre los acontecimientos de la frontera y principalmente esta zona de altiplanicie que en este momento ustedes ven con letra roja, por lo tanto es española, pero que al final de la guerra, una guerra que no veremos en esta presentación, pero que sí está presente en la tesis, que es la guerra internacional que estalla a partir del regicidio de Luis XVI, toda esta altiplanicie va a ser tomada por digamos, las hordas que siguen a Toussaint Louverture. En la campaña de 1794, Toussaint se va a hacer con el control de toda esa zona fértil donde nacen los ríos y va a ser abierta prácticamente a la colonización de los negros franceses, ¿no? Está preservado, dice en mismo las fuentes, que esa zona va a estar preservada para conformar una pequeña Guinea, ¿sí? No sé si hayan preguntas más adelante. Bien, ¿de qué me doy cuenta yo en los documentos que reviso, tanto en Santo Domingo como en Sevilla, en el Bistro del Marqués y en Aix-en-Provence, ¿no? Comienzo a encontrar redes de espionaje, delación entre estos amigos de los negros o de los mulatos de la Asamblea Nacional y sus rivales antagónicos, que son los propietarios de la tierra, pero que están asentados en Francia y en París, que conforman el Club Massiac. Este Club Massiac pareciera que fuera un partido independiente del Partido Patriota Blanquista de la colonia, pero en los documentos uno encuentra que hay mucha correspondencia y que existen propósitos comunes. Y esos propósitos comunes tienen que ver con acabar prácticamente con esa intención, tanto de la Asamblea Nacional como de esta sociedad, los amigos de los negros, a establecer unas leyes de igualdad entre los propietarios de todos los colores. Estas redes de espionaje y delación se muestran en el artículo de manera detallada, cómo siguen el rastro de Ogé desde Francia a la Gran Bretaña y luego cómo se embarca en la Gran Bretaña destino los Estados Unidos de América, y allí también hay espionaje directamente de parte de estos partidos blanquistas, y cuando llega a la colonia con otros de sus compañeros, parece que ya los patriotas blanquistas conocen perfectamente cuáles son sus propósitos, cómo llega, con quién se reúne. Y digamos que para que el público entienda, Ogé llega con armamentos y con compañeros provenientes de Francia, todos ellos mulatos, y las intenciones son precisamente de imponer a la fuerza las leyes de igualdad de la Asamblea Nacional y los derechos del hombre y del ciudadano que se resisten los blancos habitants o patriotas blanquistas a imponer o a darle, digamos, a respetar al interior de la colonia. Aquí está una imagen que me parece importante que tengan en cuenta. Aquí estamos hablando acerca de representantes mulatos a la Asamblea Nacional Francesa, y con el tiempo esta es una figura
de Jean-Baptiste Belly. Ya más adelante, incluso, ya no estamos hablando sobre el periodo histórico exactamente del artículo, pero sí de la tesis, desde 1793 y 1794, sobre todo después de febrero de 1794, va a haber representantes en la Convención Nacional que no son solo mulatos, sino negros. Y aquí está, digamos, uno de ellos, Jean-Baptiste Belly, que me parece importante que señalarlo, ¿no? Y esta otra es la figura de Vincent Auger a la izquierda y de Jean-Baptiste Chaban a la derecha. Vincent Auger es este mulato rico, influyente que desembarca con sus compañeros cerca de las costas del Cabo, al norte de la isla de Saint-Domingue, e inicia, digamos, una insurrección precisamente cuando entra en contacto con Jean-Baptiste Chaban, que también es veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero pues más modesto, y es vecino del Dondon, donde Vincent Auger tiene su hacienda de café. Estos dos comienzan a reunir digamos, una fuerza importante de mulatos alrededor de ellos, que se sublevan y que están tratando de imponer, digamos, la ley francesa en una colonia que se resiste. Pues bien, Chaban, que tiene problemas con algunos de los vecinos blancos del sector, termina violentando algunos de ellos y generando, digamos, una matanza en algunas de las haciendas. Esto provoca una respuesta, no solamente de las autoridades monarquistas constitucionales que están bastante debilitadas frente a la agresividad de los patriotas blanquistas, sino campañas, pues, de todos los coloniales contra estos rebeldes que están, pues, que son señalados de crímenes de lesa majestad, ¿sí? Al final terminan huyendo al lado español y buena parte del artículo tiene que ver con el proceso que le siguen a Vincent Auger y a Jean-Baptiste Chaban en la audiencia, en la Real Audiencia de Santo Domingo, la defensa de su abogado que dice o que sugiere que España no debe entregar a estos personajes, precisamente porque en un futuro desconocido todavía, es posible que España entre en guerra con Francia y vaya a recurrir y vaya a necesitar este tipo de personas que conocen acerca que conocen, que son veteranos, que conocen sobre el arte de la guerra. Al final de estas disertaciones y de todo este proceso, la colonia española termina entregando a estas personas digamos, al gobernador de Saint-Domingue, por respeto, digamos, a los pactos y a los tratados entre las coronas. Aún no se ha desmantelado la monarquía definitivamente en Francia, entonces prefieren otorgarle ese beneficio a las autoridades de la colonia vecina, los entregan y digamos, los entregan, pero piden como garantía que no los vayan a procesar y que no los vayan a matar. Pero resulta pues que genera un fervor tremendo en cada francés la llegada de estos personajes y terminan ajusticiándolos en febrero del año 1791 en plaza pública con tormentos y torturas propias pues de régimen viejo. Y al final se hace, ¿perdón? Perdón, Carlos, un momento. Les pedimos a los demás que apaguen sus micrófonos, por favor, que se oye un ruido, por favor. A los demás. Bueno, pues al final, gracias, Carmen, al final estos pues son, como ya lo dije, sometidos a las torturas propias del régimen viejo. Y al final se hace una sugerencia, una sugestión, y es que no todo el grupo de los mulatos armados por Vincent Auger caen bajo, digamos, la dominación francesa o son procesados por España. Algunos de ellos se refugian en las montañas y terminan entrando en contacto con los cimarrones. Y de alguna manera estos 100 individuos del grupo de 350 que logran reclutar durante esas semanas, 100 sobreviven y esos 100
van a participar de los acontecimientos que todos conocemos de agosto de 1791, los acontecimientos clásicos que llevan a la destrucción de la parte más formidable y rica de la colonia francesa. Precisamente sugiero que es una operación conjunta entre estos 100 mulatos y las dotaciones, los cimarrones y las dotaciones de las plantaciones cercanas a los palenques donde operan los cimarrones. Entonces, de alguna manera, la muerte de Auger es el detonante que permite la unión entre los mulatos y los negros contra estos patriotas blanquistas que están apoderados prácticamente del poder político de la colonia porque dominan sobre digamos, la localidad, los poderes locales, ¿no? Bueno, yo no sé si puedo ya concluir aquí para que sigamos en la presentación. Voy a terminar aquí la interrupción. Sí, profesor, puede ir concluyendo. Bueno, pues la conclusión es precisamente esa, ¿no? Como aporte, ya les he dicho a ustedes, primero se hace una división mucho más rigurosa sobre los partidos que están enfrentados en la Revolución Francesa en el Caribe. Segundo, se hace digamos, un énfasis muy grande en las fuerzas mulatas que han sido siempre dejadas de lado, precisamente porque la historiografía ha hecho una distinción binaria entre los partidos y también un punto importante es distinguir, tanto en este artículo como en la tesis, distinguir que los blancos están divididos, que hay unos blancos que funcionan a favor de la monarquía y a favor del sistema, que son los agentes, estamos hablando del gobernador, el intendente y toda la burocracia administrativa de la colonia, y estos no son atacados ni por los mulatos ni por los negros, ¿sí? O sea que tenemos una alianza multicolor en favor del rey, en favor de la preservación del Código Negro, de la aplicación de las leyes francesas de la Asamblea Nacional, y en contra de la supresión de las ordenanzas de Luis XVI de 1784 y 1785, que hacían a la esclavitud un poco menos fuerte, ¿no? Que lo que hacían era encaminar a que las prácticas que se dieran de castigos a los esclavos fueran prácticas humanas. Y se abolió, Luis XVI estaba a favor de abolir la tortura en las plantaciones del Caribe. Es precisamente esas ordenanzas y precisamente también la vigencia del Código Negro lo que cuestionan este partido patriota blanquista, que amenaza con no solamente independizarse de Francia, sino más bien someterse al poder británico con tal de que lo salven del error que ellos ven, que es la igualdad política entre ciudadanos de diferentes colores. No sé, tal vez el último punto a tratar es que España no se buscó intervenir en este conflicto. España siempre estuvo aterrorizada de lo que estaba sucediendo al otro lado de la frontera. Y en este caso, precisamente para no verse involucrada entre los partidos franceses, resolvió extraditar a Auger. Gran error, ¿sí? Gran error que la van a pagar posteriormente, porque los mulatos no van a creer en España en el momento definitivo de la cuestión, precisamente por este acontecimiento, que no es cualquier cosa, y yo creo que el gran aporte del artículo es rescatar la figura de Vincent Auger, que había sido prácticamente olvidada. Nadie hablaba de Vincent Auger, la misma, una de las lectoras de la tesis doctoral que es experta en República Dominicana o en Santo Domingo, que es la doctora Johanna von Grafenstein, decía precisamente eso: no olvides ese aporte pequeño del segundo capítulo sobre Auger. No se ha escrito nada, ¿sí? Nada sobre él, y resulta pues que él es una figura fundamental para poder entender los acontecimientos dentro del contexto de la Revolución Francesa en Saint-Domingue. Yo con esto termino. Muchas gracias por el espacio, Carmen Cecilia, profesor Hernández, profesor Román.
gracias por leer el artículo y estar aquí acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, profesor Murgueito. Continuamos con la intervención del profesor Raúl Romero. Para ello tiene 10 minutos. Sí, buenos días, profesores y a todos los participantes. En primer lugar quiero resaltar que me complace mucho haber participado como homólogo de este ejercicio de ascenso por parte del profesor Carlos Alberto Murguito. Y también una vez revisado el trabajo que me permito hacer algunos comentarios también y consideraciones al final. Primero quiero felicitar al profesor Murguito por este esfuerzo que yo entiendo que es un esfuerzo tenaz, porque es una apuesta por fortalecer la desconocida historia caribeña en un país como Colombia que se andinizó e incluso andinizó su historiografía y descuidó un tema del Caribe que en los últimos 20 años se ha venido trabajando también desde la costa, pero felicito que también desde el contexto interior del país se haga un esfuerzo por rescatar esta historia caribeña. En segundo lugar, y tiene que ver con la felicitación, creo que el profesor Murguito toma y retoma un trabajo sobre la revolución haitiana que hace parte de una discusión en los últimos 10 años muy ardua, muy fuerte, ¿verdad? Sobre todo por lo que significó para la historia mundial la revolución haitiana, que fue la primera revolución de negros mulatos que construyeron una república pese a toda la concepción negativa que se tenía desde la Ilustración francesa, al considerar bueno, que estos eran bárbaros salvajes y que no tenían ninguna concepción sobre lo que era la democracia o la república. La historia enseñó lo contrario y aunque esta historia se ocultó desde un esfuerzo imperial, creo que ahora se rediscute, se revalora de diferentes ángulos y en esa medida creo que los aportes del profesor Murguito van en dirección de aportar a esta historia caribeña y haitiana en particular. Entonces, desde ahí, pues, mis felicitaciones y mi reconocimiento para el profesor Murguito. Entonces, yo vi que el profesor luego hizo en la presentación, retomó algunos aspectos que son interesantes, pero digamos voy a utilizar mi análisis del texto para ser prácticos y bueno. Esta investigación tiene el propósito de analizar el proceso revolucionario de Vicente Ollé, la colonia francesa de Saint-Domingue, en un contexto revolucionario particular. De un lado, la revolución de la metrópoli francesa, de 1789, y de otro, la recién ocurrida guerra de independencia de las 13 colonias inglesas que conformaron finalmente la República estadounidense desde 1776. Además, este trabajo revisa las implicaciones que tuvo la organización de esta revuelta por parte de Ollé en las relaciones entre el Imperio francés y el Imperio español. Ollé, acompañantes atravesaron la frontera hacia el lado de España y solicitaron asilo político, ¿cierto? Y en esa medida ahí se revela el accionar político español frente a lo que se había establecido también en el trabajo, que es parte fundamental del argumento, ese pacto que se había establecido con el Tratado de Ildefonso de 1777 entre las partes imperiales, Francia y España, han acordado una división del territorio y líneas claras de frontera y de cooperación, digamos, o de armonía política, que son estos acuerdos los que se van a respetar a la hora de que Ollé y sus copartidarios van a solicitar el asilo político en la parte española. Entonces ahí el principio de, digamos, neutralidad español para no intervenir en este proceso que se está dando en Francia, que ha señalado el profesor Murguito que España luego pagará a un precio alto. Entonces, en esa medida creo que ese sirve y es un ángulo importante para armar y discutir lo que va a ocurrir en el caso de estos, digamos, de alguna manera,
revolucionarios en la colonia y en la isla en particular. La argumentación del trabajo parte de la idea de que estos que retoman los ideales revolucionarios franceses, en especial un sector de mulatos liderados por Oyer y otros, se encontraban muy inconformes frente a la minoría blanca que controlaba el poder en la colonia, en Saint-Domingue, ya que este sector minoritario, contrariamente a las nuevas disposiciones en materia de libertad y reconocimiento de derechos del hombre que se estaban profesando en esos años en la Francia revolucionaria, seguían sin reconocer la representación y de manera igualitaria a este sector de mulatos. Esto es lo que llevó a Oyer y otros, como diputado de la Asamblea Nacional en París, a que regrese a la isla y se enfrente a las autoridades coloniales que abiertamente se oponían a los cambios y reconocimientos sociales y políticos que profesaba la revolución en la metrópoli. Este aspecto es resaltado por el profesor en esta investigación, y es precisamente esta oposición contrarrevolucionaria que mantenían esa minoría blanca, algunos propietarios y autoridades, fue lo que se precipitó a Oyer y varios a organizar una rebelión abierta que fracasó y buscó refugio en la colonia vecina de España, y que terminó con ese fracaso, con la ejecución de los seguidores, Oyer y sus seguidores, y que también propició una reacción violenta, airada, por parte digamos, de estas autoridades, de este pequeño grupo blanquistas, partido blanquista que se ha señalado, ¿verdad?, para ejercer una labor que escarmentara al resto de las poblaciones, generando una violencia sin precedentes en este contexto. Eso me parece que es un aporte importante a esta historiografía. Repito, ha soslayado, como bien ha dicho el profesor, el papel decisivo de los mulatos en el desencadenamiento de lo que sería esta revolución haitiana, que involucró una alianza prácticamente interétnica, interracial, entre los, digamos, esclavizados, mulatos y negros que participan en esta revolución. Ahora, es un trabajo interesante cuando uno lee el texto, se le puede ocurrir hacer algunas observaciones. Yo creo que estoy imaginando, oyendo al profesor, que están plenamente planteadas en el trabajo más amplio, este tema de palabras, en fin, para los artículos se convierte en un tema complejo que impide a veces abarcar todo, pero yo haría algunas observaciones muy particulares. La primera sería para de pronto no lectores especializados que lean el artículo, plantear cómo se dio a finales del siglo XIX estas poblaciones mulatas y cómo se dio una movilidad social en ese contexto colonial que permitió el ascenso de estos sectores mulatos, que permitió el ascenso de los sectores mulatos, digamos, un problema con la cámara, no sé qué pasa, pero permitió el ascenso de los mulatos en ese contexto social, digamos, de la colonia. Es decir, cómo estos mulatos llegaron a ser representantes en París, entonces, hicieron parte de ese grupo, digamos, importante, que fueron una representación, representaron y defendieron los intereses mulatos, incluso negros, en esta coyuntura casi revolucionaria, pero anterior a la revolución propiamente dicha. Y el segundo, cómo, digamos, en ese mismo contexto, ¿cierto?, toda esta revolución castrense militar va a jugar un papel importante en este liderazgo que van a asumir estos mulatos en ese contexto. Me parece importante, digamos, hacer unos matices y unas, digamos, delineaciones allí para entender mejor de dónde proviene esa condición preponderante de estos mulatos. Pues, surge así de la nada, sino que el profesor ahí mencionó incluso que Oyer ha pertenecido al Estado un miliciano, tiene gran experiencia en la guerra, y eso también es un tema importante. Lo otro, en esta misma dirección,
sería también el tema de los oficios, ¿no? De estos mulatos que hacían un poco, quizás un pequeño cuadro que nos permita entender allí qué hacían, cómo se contextualizaban, y creo que el profesor ya lo tiene allí, tiene el censo, un censo que menciona y que cita, que creo que podría enriquecer allí y dar algunos elementos para una comprensión no especializada de este tema. El segundo comentario tiene que ver con el contexto internacional, la guerra de independencia de las colonias británicas, que ocurre prácticamente antes y en el que muchos milicianos que han participado buscan y logran un reconocimiento político, y esto lleva también a esa observación inicial, de la primera, que hacía sobre el reconocimiento que tienen estos sectores mulatos allí y que van a tener agenciar ya, su propia visión de la política y de los asuntos públicos en la colonia. Entonces, eso hace que, de alguna manera, este reconocimiento mulato tenga que ver también con su participación en esa otra independencia de las colonias británicas, y que de alguna manera el reclamo y todo ese empoderamiento tenga, digamos, un asidero en esa participación de las revoluciones de las colonias. Y finalmente, que sé que debe estar muy desarrollado en la tesis, pero para efectos del artículo, una mención al tema económico. También estos mulatos han acumulado, muchos de ellos, riquezas importantes, ya sea por herencia de los padres. Y entonces, también es la lucha de ciertos intereses económicos los que están presentes en esas demandas, además de los intereses de igualdad social y política. Hay unos intereses económicos que también se defienden en esa misma línea, que valdría la pena mencionar en alguna parte para tener digamos, el contexto importante de los intereses que se están moviendo en torno a ese esfuerzo de los mulatos por revolucionar y ganar igualdad política y digamos, que atraviesa el tema de la ciudadanía, que es un punto clave que está discutiéndose en este momento en la Francia revolucionaria. Desde el punto de vista de las fuentes, creo que es valiosísimo y enriquecedor las fuentes que utiliza el profesor Burgueitio, porque creo que es una fuente realmente reveladora, novedosa, que le permite a él hacer estos aportes y, sobre todo, en los intersticios de una historiografía mucho más generalista, colocar algunos aportes que son fundamentales para entender estos procesos, digamos, particulares de unas dinámicas de los sectores sociales que todavía no se logra desentrañar y que se sigue discutiendo en esta revolución y prerevolución, digamos, de la colonia francesa, Saint-Domingue. Y por último, que creo que debe estar en la tesis también, hay dos textos que me parecen importantes. El clásico, digamos, de Sir James, que creo que todo el mundo lo lee, habla sobre también el rol de los propietarios y hace algunos matices sobre esos intereses económicos que se mueven allí. Y un texto más reciente del siglo XX, 1905, de Melania Rivers, que escribió un artículo también sobre los colonos americanos en la sociedad prerevolucionaria de Saint-Domingue, la rebelión, se refiere también a la rebelión de Vicente Oller, y su apresamiento en Santo Domingo, que creo que es un antecedente importante que permite entrar en la discusión de lo que ha sido ese proceso de los mulatos en ese contexto prerevolucionario y revolucionario que va a llevar a la República Haitiana a feliz término. Esos son mis comentarios y nuevamente, profesor, mis felicitaciones por todo este esfuerzo de fortalecer toda esta historia caribeña que aún, digamos, estamos desde Colombia a hacer nuestros aportes, como lo han hecho en México, como lo han hecho en Centroamérica y el propio Caribe en particular. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl. Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor José Ángel, y luego tendremos intervención de los asistentes para escuchar finalmente al profesor Burgueitio y sus respuestas o comentarios. Entonces le damos la palabra al profesor José Ángel. Muchísimas gracias. Lo primero, como siempre se hace en estos casos, es agradecer la invitación como par, no como evaluador, sino como par,
a este evento, felicitar en líneas generales al doctor Murgeitio. ¿Y por qué le felicito? Independientemente, aunque también conectado, no tanto independientemente por el trabajo, porque por fin uno asiste como evaluador a alguien colombiano, yo llevo ya 26 años en Colombia y es algo inusual, que trata temas foráneos. Sobre todo porque violentólogos, politólogos, indigenistas, todo ese tipo de temas que están muy en boga ahora, al que todo el mundo se sube a ese carro y que ideologizan un poquitín la historiografía contemporánea, que es una cosa en la que uno se siente un poco pesado, ¿no? Huye de los tópicos reivindicativos en cuanto a la negritud, que es una cosa que se agradece, ¿de acuerdo? Adoptando una actitud historiográfica, que es para lo que estudiamos y para lo que nos preparamos, que desde mi punto de vista es loable en estos tiempos, como he dicho antes, tan ideologizados. Entonces, vaya de por sí, como haré al final, una felicitación. Bien. Comparto en líneas generales, después de la lectura de un personaje como Ye, del que yo no tenía muchísimas referencias, no tenía demasiadas referencias, sobre todo porque yo soy doctor en Historia Contemporánea, y recuerdo escucharte, tener la primera contacto con este tema, escucharte en el Congreso de Historia de Villa de Leyva, y entonces, pues, menos mal que me interesó bastante esa conferencia y pues me quedó ese gusanillo en cuanto a intentar conocer un poco este asunto, ¿no? En cuanto a Ollé, tenía pocas referencias, pero hay algunas similitudes que creo que debemos de destacar y que se repiten en el caso de los movimientos insurreccionales en América, lo que ahora se llama América Latina y en aquella época era la América hispana, ¿no? Algunos paralelismos, ¿no? Y similitudes. Por ejemplo, en el caso de Ollé es una especie de precursor, lo que le haría parecerse un poquitín a Miranda, que afronta esa misión, ¿de acuerdo?, en el sentido sublime de la palabra, pero que ve que cuando desembarca ya en Venezuela, quiero recordar que en Calabozo, pues la gente huye despavorida, ¿no? En este caso de Ollé, pues también se ve que no tiene un apoyo importante entre ese colectivo que actualmente es unitario, que es el de la negritud, pero que en aquella época tenía sus compartimentaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Ollé no se sentía negro, evidentemente, ¿de acuerdo? Tenía una cuarta parte, lo que se llama un cuartelón, que he oído algunas veces de en tono despectivo, es una palabra horrible, pero que hacía que él tuviera una percepción de los ciudadanos, o digamos, digo ciudadanos por utilizar la expresión que ya se utilizaba a través de la Revolución Francesa, de los ciudadanos negros, ¿no? A ver, antes el profesor que me precedió, el colega que me precedió, hablaba o dejaba ahí subyacente una cierta discriminación de la Revolución Francesa con respecto a los negros, ¿no? Es verdad que esa se da, pero los negros se liberan gracias a la Revolución Francesa también en parte. La Declaración de Derechos del Hombre libera a los judíos en Europa, también habla de los negros. ¿El profesor se quedó congelado o yo me quedé congelado, pero...? No, se quedó congelado el profesor. Sí, no sé. Sí. Entonces se desconectó un momentico. Démosle una espera porque no creo que esté viendo mensajes para que pueda haber mensajes. Sí, lo esperamos. Sí, se desconectó o le pasó una corriente de la luz. Eso también. Eso es propio de los procesos de emancipación. Ay, ¿Cuándo no él? Ya viene. Va a volver a ingresar. ¿Qué tal, profesor Vázquez? No, pues, no alcancé a escucharlo usted del primer momento porque estaba en servicio médico, pero afortunadamente casi la mitad lo escuché.
su intervención. Qué bueno. Me alegra. Muchas gracias por estar aquí. Debe estar tratar de conectarse. Ya. Sí, Ahora sí. Aquí estoy. No sé si me están oyendo. Sí, te estamos oyendo. Sí, Estamos escuchando. Bueno, pues primero pedir disculpas, pero esto es lo que pasa por vivir en el campo, como también decía el doctor Murgaitio, tiene sus limitaciones. Voy a seguir sin problemas en aras de la rapidez. Bueno, quería decir que El audio. El audio. Ya. Bueno, quería decir que en líneas generales comparto la visión de un trabajo sin conocer la tesis, el trabajo de tesis que seguramente será más amplio y le facilitará el abundar más en los razonamientos, pero que en líneas generales, como he dicho antes, huye de los tópicos reivindicativos en cuanto a la negritud, que decía antes, ¿no? Comparto la argumentación de lo elitista, de la elitista sublevación de Auger, ¿no? Y de lo limitado que eran sus seguidores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si no entendemos el contexto de la época de la isla, de la parte francesa, sobre todo, porque en la española se da un contexto distinto, que muy bien explica el profesor en su argumentación, pero si no entendemos que los negros, los mulatos, que se llamaban así de manera más sangrante en la parte española, y los blancos están compartimentados, no entenderemos la limitación que de origen tendría esa sublevación como así fue, ¿no? Tengo que decir que también hay algunos paralelismos con respecto a los movimientos independentistas en América Latina, lo que luego sería América Latina, como he dicho antes. Por ejemplo, la mirada hacia Inglaterra, perdón, hacia el Imperio Británico en cuanto a soporte de esas sublevaciones. Recordad que se suele tener en el imaginario también de los historiadores que los británicos conspiraron contra el Imperio Español, pero también conspiraron contra el Imperio Francés, ¿de acuerdo? Eso ya llevó también en algunos momentos una alianza entre España y Francia, que fue la perdición del Imperio Español, sobre todo en Trafalgar, ¿de acuerdo? Pero que también tiene otras similitudes, cuál es el de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un antes y un después, no solo porque influye en las ideas de las 13 colonias británicas, sino como que influye también, en este caso, Dauger, recordemos que llega desde Francia, pasa por Inglaterra, después va a las 13 colonias y finalmente termina en Haití, en lo que luego se llamó Haití, sino que también hay unas ciertas habilidades que también se dan aquí en esta parte del mundo cuando se está luchando por la independencia, de ofrecerse de manera un tanto genuflexa al Imperio Británico, viendo en el Imperio Británico el que tiene todas las bondades de lo que debería de ser un imperio, ¿no? En definitiva, esa leyenda negra que adoptamos muchos historiadores de manera un tanto papanatas, de que entre esos tres imperios el imperio triunfador siempre ha sido el Imperio Británico. Y entonces, pues claro, entendemos un poquitín por qué Bolívar contactaba con el Imperio Británico, o por qué Miranda contactaba con el Imperio Británico, o por qué Auger contactaba también con las colonias, o contactaba con Londres antes de terminar en Estados Unidos y después en Haití. Bien, eso en cuanto a paralelismos que creo que debías de abundar ahí un poquitín más, repito, sin conocer cómo es la publicación más amplia que tienes en ciernes. Y una cosa final para despedirme, y es que desde mi punto de vista, queda por explicar un poquitín, sobre todo sabiendo cómo eran los españoles, que es una de las características del Imperio Español, que todo lo documentaban. Si en el archivo de Indias, como tú bien apuntas, están las declaraciones de los abogados, de los defensores, de los fiscales y del mismo García como gobernador de la parte española de la isla de Santo Domingo, ¿por qué García entregó a Auger
a los franceses, ¿de acuerdo? Terminando como terminaron, ¿no? Que terminaron de la manera digamos, de manera mortal, ¿no? Bien, yo intuyo en lo que tú escribes que el monarquismo del gobernador de la parte francesa le hacía ser un tanto cómplice de García. Y también que García, sabiendo del poder, no solo territorial, sino también militar y económico, de la parte en la que ellos estaban los franceses, pues adoptó una actitud de no enemistarse demasiado con los franceses y que esa sería la razón para entregarle a Oger. Y vuelvo a decir que es una percepción, no una certidumbre, que en espera de que tú la ratifiques o la niegues. Por lo demás, como les estoy diciendo, pues me llama la atención que antes el profesor que me antecedió mentó a la profesora esta de la Universidad de Sevilla, Rivers, Melania Rivers, que no está en la bibliografía. No la veo en la bibliografía por ninguna parte. Y es curioso como cuando uno indaga sobre este tema, pues aparece esta señora que ahora se dedica a otras cosas, pero que, bueno, eso me llama la atención, ¿no? Y esto no es en demérito, sino en que me llama la atención, ¿no? Bueno, en definitiva, que te felicito, Carlos. Es un trabajo que la verdad es que nos saca de la monotonía, de lo que he dicho antes, de los trabajos domésticos sobre historiografía doméstica, a la que solos nos atrevemos, o digamos que de manera un tanto pacata nos atrevemos los que estamos trabajando en Colombia, ¿no? Como si no hubiera nada más allá de nuestras fronteras. Y este tipo de trabajos y este tipo de profesores como tú es el que nos hace pasar el hito de lo que sería un profesor que se conforma con lo más cercano a dar el salto a analizar proyectos, digamos, procesos históricos de allende nuestras fronteras. Te felicito por ello y bueno, te invito a que continúes en esa línea. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo también para ti. Muchas gracias. Sí, buenas. Carmen o... Ay, perdón. Ya estoy. Muchísimas gracias, profesor José Ángel, por sus palabras. Si tienen preguntas los asistentes, los profesores, comentarios. Bueno, siendo así, entonces... Buenos días. Sí. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Un saludo para todos los profesores y para todas las profesoras. Me da hasta miedo hablar porque pues son todos expertos, son personas muy reconocidas. No, profe, pues felicitarlo. Sinceramente, profe, qué orgullo. Y hacerle dos preguntitas, así pues, curiosas. La primera es, esa producción era fundamental, era la principal del mundo. Cuando eso se destruye, profe, ¿a dónde fue a parar esa producción? ¿Qué lugares, digamos que reemplazaron esa producción, que era fundamental? Y la segunda, pues el profe José Ángel te invita a que continúes en este camino. Entonces yo me pregunto qué temas, qué cosas quedan pendientes para seguir investigando, profe. Y de nuevo felicitaciones y pues disculpen que me haya metido así. Gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Pido la palabra también? Claro, Jaime. Sí, profesor Jaime. Sí, no es una pregunta muy específica sobre la temática, pero tengo una inquietud. Bueno, en primer lugar, me agrada mucho que el profesor esté trabajando ese tipo de temáticas. En el departamento de historia, no, que yo conozca, no abordan el Caribe. Eso me parece supremamente importantísimo.
seguir desarrollando esa línea de investigación. Entonces, en ese caso, creo que es muy importante que hayan profesores, existan profesores en el Departamento de Geografía que estén preocupados por los asuntos de América Latina y específicamente esa área de nuestro continente. Yo tengo una inquietud más de ahora, que a lo mejor el profesor puede pronto conocer algo sobre el particular. Es muy difícil diferenciar, es muy difícil, pues yo soy geógrafo, pues, y me parece que es como un poco difícil separar esa historia de Haití con la historia de República Dominicana en el conjunto de lo que es la famosa isla española. Y yo observo que en la actualidad, de alguna manera, el imperialismo inglés, los ingleses han revertido o han estado colaborando con esas excolonias de Inglaterra en el Caribe a través de vincularlos a ese tratado de comercio, la Conmebol. Pero yo sí veo que tiene una gran deuda histórica Francia con Haití, porque es que un país tan pequeño no se justifica esa situación tan supremamente precaria en que vive en el contexto general esa población, que tiene que estar buscando cómo irse para la República Dominicana, y uno ve los videos como ellos tratan de pasar en la actualidad. Entonces yo quisiera, si el profesor tiene algún elemento, no es específicamente de la temática, desde luego, pero como hay la oportunidad de por ejemplo, conocer una visión, algunas ideas sobre eso, pues quisiera ver si el compañero profesor nos puede explicar algo. Gracias. Claro que sí. Bien, ¿alguien más? Yo quisiera. Bueno. Ok, profesora Carlos. En primer lugar, pues, Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. Yo pienso que estos espacios airean, como decían los evaluadores, esa visión que tenemos sobre la historia, digamos, como muy concentrada de América Latina, pero que no tiene en cuenta en la misma magnitud el Caribe. A mí me gustaría que hablaras un poquito, porque me interesa muchísimo, desde el punto de vista metodológico, cómo surgió ese interés precisamente por dedicarte a estos temas, y desde el punto de vista de las fuentes, ¿qué retos implicó para ti? Porque me imagino, tú ya lo mencionaste un poco en la charla, pero te tuviste que desplazar, digamos, tus fuentes estuvieron regadas, esparcidas. Entonces, si nos pudieras también como contextualizar eso, que me parece muy, muy importante. Felicitaciones, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. ¿Hay más preguntas y más comentarios o continúo con las respuestas? ¿Hay alguien? Perdón. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, sí. El profesor que está en el computador, que dice Violeta Ariza, José Ángel, planteó, y también el anterior profesor, que la figura de Ollé es muy poco conocida y que ha generado todos estos procesos de independencia y de revolución. A mí me gustaría saber, Carlos, cómo se da esa figura, es decir, ya el personaje como tal, el actor social dentro de ese proceso de República Dominicana y Santo Domingo. Eso es lo que me gustaría. Por otro lado, darte un abrazo grandotote de manera virtual, de la felicitación por este proceso que has llevado a cabo, que ha sido diligente, disciplinado, responsable y cumplimiento tanto en el doctorado como lo que corresponde a la Universidad del Valle. Mandabas los informes
muy puntualmente, uno estaba enterado de todo lo que hacías y realizabas en tu doctorado, cómo te ibas a los distintos archivos de todo el Caribe, como de España y de Francia, para poder recolectar, y estábamos completamente enterados de la ruta que tú realizabas en tu proceso de investigación. Y eso me parece loable, porque muy pocos profesores que se han ido en comisión de estudios a distintas universidades dan ese proceso puntual de ir mostrando la ruta que has realizado en cada uno de ellos. Eso es lo que yo más valoro. Y ahí están los resultados, por supuesto. Entonces, por eso te mereces un abrazote grandotote. Gracias. Gracias. Entonces, ahí tienes mi inquietud también con relación a Oye. Bien. Si no hay más, entonces continúo. Ok, yo creo que puede comenzar el profesor Murgueitio con las respuestas. Bueno, primero vamos con las respuestas a las inquietudes planteadas por el profesor Román, ¿no? Lo de la movilidad social de los mulatos en la sociedad de Saint-Domingue. En el primer capítulo del libro, pues que va a salir en República Dominicana, ya está en prensa. He preguntado si ya salió, porque yo estoy muy emocionado, y que ya está en prensa, profesor, que espere, que todavía no ha salido, ¿sí? Entonces, resulta que la movilidad social es, en el viejo régimen, o en el ancien régime, existía, evidentemente, con sus propias formas, ¿no? Ahora decía muy claramente el profesor Román que los mulatos se dedicaban, digamos, al arte militar. Era así. Había una institución que se llamaba la Marée Chassée. La Marée Chassée es una, digamos, una brigada conformada por caballería, toda conformada por mulatos. Y era una institución propia de Francia para que los mulatos, sí, hicieran un pacto. Era como una relación de pacto de los mulatos con la monarquía y con los agentes de la monarquía, y servían en un servicio civil el que cumplían para cazar a los cimarrones. O sea, los blancos no iban a cazar a los cimarrones a las montañas directamente, sino que tenían una brigada de apoyo para hacerlo, que eran los mulatos que servían para estas cosas. O sea, las cacerías de los cimarrones las hacían las brigadas de mulatos, y estas brigadas de mulatos mantenían el orden dentro de las plantaciones y de las áreas rurales de Saint-Domingue. Era una forma de mostrar la lealtad y la fidelidad a la corona, ¿sí? Y, digamos, al orden establecido allí. Además, pagaban unos impuestos de más, que también de alguna forma era como un motivo de rechazo de los blancos, como porque los mulatos estaban armados, y de esa manera estos blancos recalcitrantes, digamos, segregacionistas, pues no veían muy bien estas brigadas de mulatos armados, ¿no? Directamente. La movilidad social se daba en la colonia francesa fácil hasta 1760, precisamente después de la Guerra de los 7 años, comienza a acercarse mucho más, a volverse más conservadora a la colonia, precisamente por el ascenso económico que comienzan a presentar los mulatos. Lo dije hace un momento, Auger, Chaban en menor medida, pero los grandes mulatos ricos, como Julien Raymond, como André Rigaud y como Vincent Auger, que son los tres grandes mulatos importantes de este periodo histórico en Saint-Domingue. Los tres son propietarios de haciendas productoras de café, ¿sí? Entonces, los mulatos producen café en las montañas, y los blancos dominan sobre todo los valles y las zonas fértiles que producen azúcar. Entonces, podríamos decir que es una guerra entre el azúcar y el café, entre los intereses del azúcar y los intereses del café, allí entre esos sectores sociales, ¿no? Por otro lado, los mulatos, al ponerse siempre del lado de Francia, que es su defensora frente a estos blanquistas, los mulatos defienden el sistema mercantilista francés, ¿sí? Están de acuerdo con que se mantenga esa relación entre la colonia y la metrópoli. No están favorables a la independencia al principio.
Yo hago una diferencia muy clara entre la Revolución Francesa en Saint-Domingue y la Revolución Haitiana, ¿sí? Porque la Revolución Haitiana es un fenómeno posterior, que han metido todo en una bolsa, pero para poder comprender más la dinámica de este proceso, pues lo mejor es compartimentar y darle a cada una de las partes o de los episodios, darle sus propias características. Yo no voy a decir que esto es la Revolución Haitiana, no, la Revolución Haitiana comienza después de este periodo. ¿Y cuándo comienza la Revolución Haitiana para mí, digamos, o para la historiografía revisionista? La Revolución Haitiana comienza con el poder de Toussaint Louverture. Y el poder de Toussaint Louverture se consolida después de 1795. Mi tesis termina en el verano de 1795 con la Paz de Basilea, que firman Francia, la Francia del Directorio y el Reino de España. Yo concluyo allí. Después de esa época, Juan Carlos, y ahí te respondo, viene la época Louverturienne o la época de Louverture, de Toussaint Louverture como el dominante, digamos, como el gobierno real de la colonia francesa. Y en ese periodo Louverturienne comienza a haber una rivalidad muy grande entre los negros y los mulatos. André Rigaud, que es uno de los grandes propietarios mulatos del sur, no se quiere con Toussaint, y entonces comienza a fragmentarse ese país en dos. Al sur los mulatos y al norte los negros. ¿Y los negros quiénes? Pues los negros lugartenientes de Toussaint, que son Dessalines y Christophe, que son el futuro rey de Haití y el futuro emperador de Haití y el futuro rey de Haití. Dessalines se convierte en el primer emperador, imitando, digamos, a la figura de Bonaparte, que estaba muy en boga en el momento. Entonces él se corona emperador. Y luego Christophe se corona rey de Haití. Y ahí se ve muy claramente entonces la adscripción de los negros hacia los modelos monarquistas y la inclusión de los mulatos hacia los modelos republicanos, con Pétion, que sería el heredero de las huestes de Rigaud. Que sigue Quejada, pues sigue escarbar, porque yo tengo... Digamos que fui exagerado, ahora también le respondo a Carmen de cierta manera, fui exagerado con los documentos que pude fotografiar y trabajar durante mi estancia en Sevilla y en Aix-en-Provence. Estamos hablando que la tesis solamente va a 1789, 1795, pero yo tengo toda la información, tanto de Sevilla como de Aix, como de Santo Domingo y como de La Habana, de todo lo que viene después, de 1795 hasta 1801, sería un tomo, el tomo que sigue a este tomo, y viene el otro, que es de 1801 a 1804, ¿sí? Y cada uno tiene su momento, porque el periodo louverturiano, que comienza en 1795, cuando se retiran la mayor parte de los comisarios civiles de Francia, precisamente se encoge porque está en guerra internacional, sigue la guerra internacional contra Inglaterra, y esos hostigamientos hacen que la colonia esté prácticamente divorciada de la metrópoli. Solamente se mantienen a partir digamos, de los lazos de lealtad que existen, pero no hay comercio entre la metrópoli y la colonia porque Inglaterra domina sobre los mares. Y ese dominio se va a dar mucho más adelante, como lo dijo el profesor Hernández, desde 1805, pues es una catástrofe para los intereses navales de España y de Francia lo que sucede en Trafalgar. Pero ya desde 1795, 1797, el comercio de Francia es muy reducido con su colonia principal. Quienes comercian allí y hacen del comercio una fiesta, Juan Carlos, es la nueva República Americana, el principal socio comercial de Saint-Domingue, el Saint-Domingue de Louverture, y el Imperio Británico, que también comercia con Toussaint y le hace la guerra a Toussaint al mismo tiempo. Y luego al final firma una paz con Toussaint, una paz que no es bien vista por las autoridades del directorio, que ya es prácticamente el consulado. No es bien vista esa paz que hace Louverture con Inglaterra. La repudia Napoleón. Y Napoleón, ojo, Napoleón es esclavista. Y en 1801, ¿qué sucede? Toussaint se lanza a la conquista de la parte española y con esto
de alguna manera comienzo a responderle al profesor Vázquez. Invade la parte española sin el consentimiento de la metrópoli, unifica la isla con tropas negras, ¿sí? Unifica toda la isla y Napoleón invade y toma control de la isla desde 1802 hasta 1804, que sería el tercer tomo, Juan Carlos, de esta saga, ¿no? Que vendría después, que sería la invasión napoleónica de Saint-Domingue y el inicio, ahí sí, de la independencia de Haití. La independencia se da con la incursión de las tropas napoleónicas, efectivamente, ¿no? Bien, en cuanto a la pregunta que me hacía el profesor Hernández de por qué España tomó esa determinación. Bueno, primero porque el ministro Floridablanca desde Madrid había sido muy específico con las autoridades coloniales de mantener la neutralidad. Entonces, Joaquín García y Moreno, pues está forzado a primero mantener la neutralidad. Segundo, siente temor con respecto a una posible invasión provocada por no entregar a Oger y a Chaban, porque Oger se había convertido, pues, para los blanquistas en un trofeo. Y la presión era muy grande, no solamente sobre la colonia española, sino sobre las autoridades de la monarquía constitucional de Saint-Domingue. El gobernador estaba asediado por peticiones y por una presión continua de parte de estos blanquistas. Recuerden que había habido enfrentamientos entre los blanquistas y los agentes de la monarquía. Había una guerra civil entre blancos, como lo estoy diciendo. Entonces, en medio de esta situación tan grave, como tú lo dices, José Ángel, hay una relación, digamos, de Joaquín Moreno con Blancheland, que es el gobernador de Saint-Domingue, y para respetar los pactos entre las monarquías, que todavía no está disuelto porque pese al ímpetu de la revolución, todavía Luis XVI sigue siendo el jefe de Estado, todavía los ministros de la monarquía están allí, ¿no? A la expectativa. Entonces, para no provocar, ¿sí? Mayores divisiones entre los partidos franceses y una incursión eventual de los blanquistas sobre el territorio español, pues él se ve en la necesidad de tomar esa determinación. E incluso el defensor le dice al gobernador que espere el dictamen de Madrid, que no se precipite, que lo tenga encerrado mientras tanto, que no tienen por qué entregarlo ya. Pero pues está temeroso García de que fuerzas muy superiores sean capaces de hostigarlo en la frontera. El ejército que España cuenta en ese momento en Santo Domingo son solo 4.000 hombres y las fuerzas aliadas de los blanquistas suman 12.000. Y las fuerzas monarquistas constitucionalistas apoyadas por los mulatos tienen digamos, una probabilidad más o menos igual, ¿no? De unos 10.000 a 12.000. O sea que los dos partidos franceses, cada uno triplica el ejército español. Es tan grave la situación para España que precisamente, bueno, esto ya no está aquí en el artículo, pero más adelante en la tesis sí se trata cuando comienza la guerra internacional o la guerra contra la Convención Francesa en 1793, producto pues del regicidio de Luis XVI. España, para poder ganar adeptos, moviliza escuadras, ejércitos, regimientos de diferentes zonas del Imperio Español para llevarlas a Santo Domingo y hacerle frente a estos ejércitos gigantescos de los franceses en guerra entre ellos mismos, ¿no? Bueno, ¿qué otro punto sí falta? Bueno, Juan Carlos me preguntó, ¿quiénes se benefician del desastre ocurrido en Saint-Domingue? Pues el primer productor de azúcar del mundo y el primer productor de café e índigo, que muchas veces lo dejamos por fuera porque la producción de índigo era inferior a la de café y a la de azúcar. Y el azúcar, acuérdate, Juan Carlos, del azúcar blanca, ¿no? El azúcar ya procesada. Ese es un nuevo invento. Y están haciendo fortunas los comerciantes de Saint-Domingue con ese nuevo invento de las plantaciones, de los ingenios que le quitan, digamos, que purifican el azúcar. El azúcar blanca en ese entonces vale más o menos lo mismo que vale el oro.
Entonces están haciéndose millonarios al momento en que estalla la revolución. Y en 1792, miren ustedes, se acaba el flujo comercial de Saint-Domingue y Francia, precisamente cuando los republicanos toman el poder en septiembre de 1792 y desplazan la monarquía constitucional y comienzan los juicios contra Luis XVI. En 1792, nada llega de Saint-Domingue a Francia. O sea, una caída brutal. Tú puedes revisar, Juan Carlos, si te interesan estos temas, el libro de Historia Económica de Francia de Labrousse. Puedes ver la caída estrepitosa de la producción de azúcar en Saint-Domingue, primero después del levantamiento de los esclavos de la Llanura del Norte y la destrucción de esa zona tan importante, y segundo porque como hay una guerra internacional y se está aproximando la guerra internacional, Francia no tiene poder para proyectarse sobre América durante ese tiempo. Entonces, en 1792 no hay flujo, en 1793 no hay flujo, en el 94 llegan eventualmente, ¿sí? Refuerzos de regimientos provenientes del continente, eventualmente, son muy escasos. El hecho es que la destrucción de Saint-Domingue es tal que apenas en 1792, cuando ya no se registran envíos a Francia, Jamaica despega, porque ya no tiene... Llegan los precios del azúcar, Juan Carlos, a ti que te interesa la historia económica, a elevarse a lugares nunca antes vistos. O sea, el azúcar se asciende en valor en 1792 y quienes aprovechan pues son los ingleses, que son los segundos productores exactamente de los ingenios provenientes de Jamaica, ¿no? Y con digamos, a la larga, quienes más van a sacar dividendos y ganancias de esto son los cubanos, porque van a esta guerra civil y posteriormente la guerra de independencia de Haití, toda esta cantidad de acontecimientos en un periodo tan corto, lo que provoca una desbandada de la gente que tiene capacitación, que tiene know-how con respecto a la producción del azúcar y del café. Muchos de ellos huyen a la ciudad de Santiago de Cuba, y en Cuba, en las montañas, los antiguos cafeticultores comienzan a tener haciendas cafeteras. O sea, el know-how de Saint-Domingue lo aprovecha la economía cubana. Lo mejor que sale de la isla de Saint-Domingue termina en Cuba, no en Santo Domingo Español, ¿sí? Y esto genera el despegue económico de la gran empresa azucarera cubana más adelante. Incluso hay una zona que se llama la zona de Güemes, al este de La Habana, Juan Carlos, en donde llegan varios de estos colonos, tal vez los más ricos, y asientan sus fortunas allí en el barrio, en la zona de Güemes. Y se fundan los primeros ingenios modernos en Cuba, con el conocimiento que traen estos franceses. Una inquietud que yo tengo, Carlos Alberto Murgueitio. Me llama la atención de la riqueza sobre el azúcar allá que se nutren de la riqueza del azúcar de la isla de Santo Domingo, pues, o de la República Dominicana, cuando a mediados del siglo XVIII ya estaban en producción de azúcar de remolacha en Europa. Entonces me llama a mí como la atención de eso, ¿no? Y pero sobre... mira, profesor Vázquez, precisamente es Napoleón quien comienza a desarrollar el azúcar de remolacha después de 1805, cuando se queda sin flota España y Francia. No le queda otra alternativa, como ya no llega más azúcar de caña de azúcar a Europa, entonces no le queda otra alternativa a Napoleón que fomentar el azúcar de remolacha. O sea que ahí viene, digamos, una consecuencia de esta guerra internacional, es esa, que Francia al final de todo este periodo se va a quedar sin flota y le va a tocar recurrir a ese tipo de recursos. Sí, gracias, profesor Vázquez. Pero usted iba a decir, digamos que termino con usted. Lo habla sobre que Francia debería tener una posición diferente con respecto a Haití, ayudarla y demás. Me tocó en la presentación de mi tesis doctoral, acuérdense que mi directora es francesa, radicada en México, pero francesa, y uno de los lectores es un intelectual haitiano que trabaja en México que se llama Guitier. Y no se imaginan ustedes el enfrentamiento en medio de la defensa entre la metrópoli y la antigua colonia, ¿no?
precisamente por esta situación. El hecho es, profesor Vázquez, que Haití gana frente a Napoleón su independencia en 1803, digamos que efectivamente es en noviembre de 1803, pero para que todo el mundo se acordase, pusieron que el 1 de enero de 1804, ¿sí? Es el triunfo de la revolución haitiana sobre las fuerzas napoleónicas. Entonces, Haití ya se hizo independiente, de hecho, en 1804. Pero Francia no reconoce a Haití, ¿sí?, hasta mucho más adelante. Y entonces Haití es un paria internacional. Quien reconoce a Haití, pues Francia se enemista con Francia. Es una relación parecida a la que tenemos actualmente, Jaime. Tú conoces bastante bien que quien viaja a Cuba o tiene negocios con Cuba, pues entonces no entra a Estados Unidos. O quien tenga relaciones con China, Taipei o Formosa, pues tiene problemas con China Popular. Esto es un bloqueo. Lo que hace Francia después de la independencia de Haití es bloquearla diplomáticamente y económicamente y forzarla a negociar. Y esta es la página más lamentable de la historia de Haití, que durante el gobierno de Boyer, después de la independencia, cuando comienza la reconstrucción de la isla, bueno, primero se divide, ¿no?, como ya hemos visto, entre el sur y el norte, y luego finalmente se unifica, precisamente con Boyer. Boyer lanza la invasión otra vez sobre Santo Domingo Español, la tercera invasión sobre Santo Domingo Español, y es precisamente en ese momento cuando Francia comienza a acercarse diplomáticamente a negociar el reconocimiento de Haití. Y les cobra Francia a Haití para que lo reconozcan una millonada que Haití no termina de pagar sino hasta mediados del siglo XX para que lo reconozcan. Entonces, no basta con la independencia, ¿sí?, porque te ganas el odio de la metrópoli antigua, y si esa metrópoli puede molestarte, lo hará. Y es lo que pasa durante todo el siglo XIX. Francia recibiendo dividendos de su antigua colonia, ya independiente después de humillar a Napoleón Bonaparte. Ya es la primera humillación que recibe Napoleón, y lo más triste, Jaime, es que ni siquiera aparece mencionada esta incursión napoleónica desastrosa, no aparece mencionada en el museo militar más importante del mundo, que es el Hotel de los Inválidos en París. No aparece ni una sola mención acerca de esto. Entonces ahí hay una injusticia terrible, pero es propia pues de la humanidad, ¿no? Propia de los intereses. Yo creo que ahora que está tan en boga la culpa en el mundo occidental y que están en medio de las reparaciones, es posible que Francia comience a ver de otra manera este asunto, ¿no? De todos modos, en el año 2010 hubo un terremoto de magnitudes terribles. Tú que eres geógrafo debes conocer el 7.8 de magnitud de la escala de Richter, 450,000 muertos en Puerto Príncipe, ¿sí? Y los primeros países que fueron a socorrer a Haití con esto fueron Estados Unidos con Obama, Canadá y Francia. O sea que Francia de alguna manera trata de lavar sus culpas, la Francia actual, y de actuar de buena manera. Lo ofreció dineros para reconstrucción y dineros a créditos muy blandos o prácticamente sin cobrarles, ¿sí?, con tal de lavarse un poquito pues esa imagen. Y en cuanto a las dos partes de la isla, pues como las conocí las dos y viví durante unos meses en Santo Domingo, la pasada a Haití no fue fácil. Los dominicanos tienen muchos prejuicios con respecto a los haitianos. Esa frontera es una de las fronteras más complejas, diría yo, de todo el Nuevo Mundo, tan compleja como la frontera entre México y Estados Unidos. República Dominicana no quiere haitianos en su territorio, no quiere más haitianos. Tiene 2 millones de descendientes de haitianos y no quiere más. Y el nivel de desarrollo entre un lado y el otro, pues es impresionante. O sea, Santo Domingo es un país rico comparado con, o República Dominicana es un país rico comparado con Haití. Hay presiones continuas de parte de los haitianos de pasarse la frontera. Solo hay 3 garitas, 3 zonas, digamos, que son fronteras oficiales, pero conocí, después de pasar en mi temporada en la isla,
que hay rutas en las montañas en donde los haitianos pues se pasan. Entonces es una frontera viva con problemas muy serios y dos identidades claramente diferenciadas. Me acuerdo que en el año 2010, yo todavía no había ido, yo fui en el año 2014 a Haití. En el año 2010 el mismo Obama y los fondos internacionales estaban proponiéndole a los dominicanos que por qué no montaban un país entre los dos países, que la solución para Haití es que Santo Domingo Español o República Dominicana se haga cargo pues de Haití, y Dominicana pues evidentemente los partidos dominicanos pues no quieren saber de esa posibilidad de hacerse cargo de Haití, porque no es visto como un hermano, es visto como el otro, es visto como tenebroso, miedoso. Acuérdense ustedes que la República Dominicana es un país católico, y es el único, profesor Vázquez, es la única bandera, ¿sí?, que tiene abierta la Biblia católica sus colores, y aparece en la cruz blanca en la mitad de los colores como un contra a la brujería haitiana. Entonces, allí hay una cuestión muy seria entre esos dos países. Miedo continuo de los españoles hacia los franceses, que no son franceses, sino africanos. Y es muy claro, a mí me tocó pasar la frontera por tierra, profesor Vázquez, porque no existen vuelos directos entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. La única manera que tiene Santo Domingo para librarse de los haitianos no bienvenidos es que tienen que ir Puerto Príncipe, Miami, Santo Domingo, para poder que haya filtro, ¿no? Entonces se defiende de esa manera. Hace unos años también, estando en Israel, no se puede pasar a Jordania, no se puede pasar a Egipto, no se puede pasar a ninguna parte, hay que ir a Estambul para poder llegar a Cairo. Es más o menos la misma situación que se vive, ¿no? De sospecha, miedo de unos contra otros, sobre todo los españoles frente a los haitianos. No creo que haya ningún tipo de posible integración en un futuro. Es tan fuerte como esa reacción que tienen los americanos con los mexicanos, con los centroamericanos. Muchas gracias. Bien, no sé si el profesor Santana está de acuerdo conmigo. Bueno, no sé si haya más preguntas. No, yo creo que aquí ya vamos cerrando. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Murgueitio. Realmente muy erudita su intervención. Creo que todos quedamos convencidos de que definitivamente el requisito para el ascenso a categoría de asociado lo ha cumplido con creces. Felicitaciones. Muchas gracias a los profesores que nos acompañaron con las evaluaciones. Y bueno, los mejores deseos para el futuro. ¿Sabe que se me olvidó decirle a Carmen Cecilia su pregunta que acabo de ver? ¿Por qué trabajo en Caribe? Carmen, ahora lo decía el profesor Román y también lo dijo el profesor Hernández. Yo tengo una diferencia frente a mis compañeros que estuvieron conmigo en Bogotá, y es que he tenido una vida muy diferente a la que la mayor parte de los bogotanos o caleños tienen. Yo decidí irme a Venezuela y viví los años de oro en Venezuela, digamos, desde el año 2003 hasta el año 2007, y en esos años que viví en Venezuela, pues el Caribe no se me hizo extraño, ¿sí? Es más, todavía siento que parte de mi espíritu es muy caribeño. Me siento acá en una zona muy, muy distante de la zona ideal. Lo digo en términos culturales y también en términos historiográficos. Siempre me apasionó muchísimo desde Venezuela ver los efectos de esa revolución haitiana sobre las colonias españolas. Y me acuerdo muy bien, profesora Carmen, es el año que yo llegué a México y que conocí a la doctora Alberro, que fue una relación de amor filial impresionante. La doctora Alberro me dijo, Carlos, yo trabajo historia colonial, tú trabajas historia contemporánea. ¿Por qué no esperas a conocer a Marichal, a Clara Lida, para poder que trabajes con ellos?
y me acuerdo que le dije, doctora, es que la sensación de seguridad y tranquilidad que siento con usted no la voy a sentir con nadie, ¿sí? Y prefiero yo trabajar historia colonial para que usted me dirija. Y entonces fue una relación muy afortunada esta con Solange, que me permitió y me dijo, Carlos, tú eres libre de hacer lo que quieras. Y no estás en ninguna universidad de provincia, estás en el Colegio de México y hay recursos para que hagas lo que tú quieras. Entonces ella fue quien me apoyó para que el Colegio de México me diera más recursos para ayudarme en mis viajes. El profesor Marichal me puso en contacto con Oscar Zanetti en La Habana. El profesor Marichal también me presentó a Roberto Casá en Santo Domingo, que es el director del archivo. La profesora Solange Alberro era amiga de Bertares, muy relacionada con Rodríguez Escudero de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Y finalmente ya es mi entrada directa con el ANOM. El profesor Guitier y la profesora Johanna von Grafenstein me dijeron, Carlos, si tú quieres hacer algo realmente importante para la historiografía de esta época, debes irte a Aix-en-Provence, porque allí están los archivos de las colonias de Francia y muy pocos historiadores han podido escarbarlo, porque tan solo Gabriel Debian y Jean Fouchard llegaron a esos archivos y escarbaron hasta 1789. Entonces, es mucha la novedad que salió de allí. Estaban listos los archivos de ANOM y la gente va hasta París, y en París no está la información que están buscando. Ahorita hablaron sobre James, creo que fue el profesor Román que mencionó a C.R.L. James de Trinidad, que saca pues, un libro muy importante en los años 20, y luego también está M. César, que en los años 30 saca la biografía de Toussaint Louverture, y ellos dos trabajan este periodo, pero trabajan los archivos de París. Y no hay. Fui muy afortunado en llegar a Aix y encontrarme a la directora del archivo, Dion, precisamente me acuerdo del apellido porque es el mismo apellido de Céline Dion. Es una señora Dion que me permitió fotografiar 5.500 documentos. Entonces, allí sí está, digamos, pues, el trabajo de fuentes. En Sevilla no permite fotografiar, entonces estuve 4 meses escarbando y haciendo, pues, mis digitalizaciones directamente allí. Pues, pagué unas y las otras, pues, estuve digitalizando los documentos, pero en París fue así de rápido, en Aix-en-Provence fue así de rápido. Igual también están los liceos Marqués, que el profesor Hernández debe conocer. Es uno de los tesoros que tiene España y muy poco explorado. Es el archivo de la Marina de Guerra Española, que queda en el viso del Marqués Castilla-La Mancha, exactamente en la frontera con Andalucía, después de pasar el túnel de Despeñaperros. Allí sales a la izquierda, viniendo de Andalucía, ¡pum! Y de izquierda está el pueblito, que no tiene 1000 almas, Carmen, pero tiene un palacio que a ti te fascinaría, porque es el palacio de Álvaro de Bazán, que es el almirante de la campaña de Lepanto contra el turco, ¿no? Y allí queda entonces toda la información de la Marina de Guerra Española, está allí. No está en Sevilla, está allí, en el viso del Marqués. Entonces también lo visité. Y la información que obtuve de allí, porque me dejaron fotografiar, pues fue también impresionante. Otros 5.000 o 6.000 folios, que precisamente la próxima semana me han invitado en Bogotá al Festival de Villa de Leyva, ahora online, a presentar a otro personaje que salió también de esta tesis, que es el almirante Gabriel de Aristizábal, de las fuerzas del rey. Está metido allí también en esta guerra, pues del lado de España, ¿no? Evidentemente. Gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a todos. Profesor Hernández, muchas gracias. Profesor Román, igual. Muchas gracias, profesor Murgueitio. Muchas gracias a todos. Gracias. Profesor Amparo. Gracias. Felicitaciones, profesora Carlos Alberto Murgueitio. Espectacular. Aprendí mucho. Créame que mi silencio es más de ignorancia, pero decide regocijo por aprendizaje. Gracias. Profesor Jaime. Felicitaciones, profesor Carlos Murgueitio. Qué buena esa línea de trabajo
y ojalá se diversifique más en historia por todo este continente de América Latina. Pues mire, Jaime, que estoy trabajando con Aceneda y con Nancy, que están mis compañeras aquí, y abrí, a partir de esta tesis y del trabajo que he venido desempeñando, una línea de investigación en estudios del Caribe en la Universidad Bachi. Eso está muy bien. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Por sus conceptos.